Muy buenas culebras y bienvenidos una vez más a un vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza, Perno. Y hoy os traigo un vídeo diferente. Hoy os voy a enseñar cómo montaros vuestro propio teclado mecánico customizado, ¿vale? Y vamos a dar varias variantes de precios y de tipologías, ¿vale? Para que podáis montaros el que os vaya finísimo, finísimo. Así que venga, voy a empezar dándoos algunos tipos de consejos y luego os voy a enseñar cómo montar uno desde cero, ¿vale? Este teclado que voy a montar en el vídeo se lo he montado a mi mujer, ¿vale? Y ha quedado, la verdad, que bastante fachero. Así que venga, ¡vamos allá y empezamos! ¿Estás viendo Perno. solo? Pues nada, chavales, lo primero, antes de nada, necesitamos lo que es la base de nuestro teclado, ¿vale? Y yo he seleccionado el GMMK Pro TKL, ¿vale? TKL significa Tenkeyless, que significa que es que no tiene los teclados numéricos, no tiene el pad numérico. Si vosotros, por ejemplo, vais a hacer gaming y tal, pues no os hace falta para nada. A no ser que seáis contables de día y jugadores por la noche, el teclado Tenkeyless es vuestra mejor opción, ¿vale? Yo lo tengo también y la verdad es que estoy muy contento. Ocupa menos espacio, es bastante portable, pesa menos y en definitiva pues son todas ventajas. Para mí, vamos. Lo mismo a vosotros os parece mal, pero a mí el Tenkeyless me parece la mejor opción, ¿vale, chicos? Y nada, me decanté por este porque la verdad es que tiene bastante buena fama la marca Glorious PC Gaming Race. Tengo algunos dispositivos de ellos y la verdad es que estoy contento. Y nada, yo pillé la carcasa negra con el Tenkeyless, aquí son $109. Bueno, como veis, chicos, en la página de Glorious PC Gaming Race el teclado está a $110. Y aquí en la página de CoolMod yo lo compré por 70 euros, ¿vale? El Glorious PC Gaming Race, GMMK, TKL, ISO Layout. ¿Qué significa ISO Layout? Pues que lleva la disposición para el teclado en español, ¿vale, chicos? Eso es muy importante por el tema de las señas, por el tamaño del intro y ese tipo de cosas. Si vosotros, por ejemplo, utilizáis el estándar americano, podéis usar el ANSI Layout, ¿vale? Así que recordad, Estados Unidos, ANSI, España, ISO, ¿vale? Como veis, el precio son 70 euros con IVA, más 4 euros de gastos de envío. Y eso sería la base, ¿vale? Ahí tendríamos lo que es la base de nuestro teclado. Vendría el cable para conectarlo y lo que es la base, que es de una calidad bastante buena, ¿vale? Pesa bastante y tiene una gran calidad, ¿vale? Después de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues necesitaríamos unos switches. Pues ya al gusto nuestro. Por ejemplo, tenemos los switches universales, los Cherry, ¿vale? Los Cherry que conoceréis todo el mundo, que van montados en casi todos los teclados. Pues tenéis diferentes tipos de switches, ¿vale? El Cherry Blue, el Cherry Brown, el Cherry Red, el Cherry Green, no sé. Hay un montón de cherries, hay un montón de tipos de switches, ¿vale? En función de lo que necesitéis, por ejemplo, el Red es para gaming porque hace menos ruido y tiene menos recorrido. El Brown supuestamente es para programar, para escribir, es más mixto, ¿sabes? Puedes usarlo más para escribir y jugar. Y luego el Blue, por ejemplo, que es súper ruidoso y necesita hacer más presión. Pero bueno, eso ya al gusto vuestro, ¿vale? Yo los he pillado Brown, ¿vale? Para ser un punto intermedio. Pero bueno, si lo vais a usar para gaming, os recomendaría el Red, ¿vale? ¿Qué haríais para instalar estos switches? Pues lo primero es comprar los switches, ¿vale? En CoolMod tenemos estos tres tipos de switches. Los Gatheron, que es una marca blanca de Cherry, ¿vale? Que son compatibles totalmente. Tenéis los Brown, los Red y los Clear, ¿vale? Yo pillé los Brown. Vienen 120 switches y os da de sobra para el teclado, ¿vale? O el Red, que serían 46 euros, ¿vale? Yo cogí los Brown, que fueron 40 euros, es decir, 70 del teclado más 40 de los switches, harían 110 euros, ¿vale?
esto lo podéis customizar, podéis buscar otro tipo de switches. Vamos a ver si hay otras tiendas donde vendan switches, ¿vale? Por ejemplo, en esta página, en Mechanical Keyboards, podéis encontrar diferentes switches, ¿vale? Tenéis aquí el black, el red, el clear, el grey, el green, el white, el silver, el silent red, que hará menos ruido todavía que el red, el blue cherry y el brown, ¿vale? Aquí los podéis comprar, aquí vienen en pack de 10. Tened en cuenta que tenemos 88 teclas, ¿vale? Y alguno que se pueda romper al instalarlo y ese tipo de cosas. Yo compraría 100. O sea que si compras 100, te está gastando 100 euros en switches, por ser la marca original Cherry. En cambio, los Gatheron te están costando 40 euros, ¿vale? Estás ahorrando. Y ya no solo eso, sino que vienen 120. Vienen más de 100 y encima te valen menos de la mitad. Yo lo tendría claro, ¿vale? Yo los estoy usando los Gatheron y la verdad es que estoy contento. Vamos, no veo diferencia. Tampoco sé la durabilidad que tienen unos y otros, pero vamos, en principio no creo que haya ningún problema, ¿vale? Os recomiendo los Gatheron. También he encontrado en AliExpress los Gatheron, ¿vale? Tenéis 110 piezas del Brown, por ejemplo, serían 23 euros, bastante económico. Tendríais también el Red, que serían también 23 euros, así que mira, si compráis en AliExpress, podéis tener los 70 euros de la base del teclado, más 23 euros de las teclas. Es decir, por 105 euritos lo tendríais ya lo que es la base de vuestro teclado. Ahora bien, ¿qué más os hace falta? Pues simplemente ya lo que son las caps, ¿vale? Las keycaps, que es decir, lo que son las teclas que se ven, lo que se toca, ¿vale? Y con eso ya lo tendréis todo. Yo para las caps suelo comprarlas por AliExpress bastantes, la verdad. Y salen bastante bien. ¿Qué recomendación os haría antes de comprar unas caps? Que fueran de PVT, ¿vale? ¿Por qué de PVT? Pues básicamente porque duran mucho más, ¿vale? Son rugosos y permiten más agarre para los dedos. Y luego, además de los PVT, tenemos los ABS, ¿vale? Que son los más plástico tipo Lego, son más moldeables, más fáciles de fabricar y son menos costosos, pero claro, duran muchísimo menos. Así que yo os recomiendo keycaps de PVT, ¿vale? ¿Qué podéis hacer? Podéis comprar keycaps de lo que os dé la gana, ¿vale? Aquí si buscáis en el buscador de AliExpress, por ejemplo, vais a encontrar prácticamente un montón de teclas diferentes, ¿vale? Tenéis esta del perrete, tenéis esta figura, que esta la compré, ¿vale? La del perrete también la compré. Y luego aparte tenéis sets de keycaps de PVT y luego customizadas tipo de Marvel y cosas así también hay. Hay un montón, ¿vale? Os voy enseñando un poquito para que veáis lo que hay. Tenéis estas de PlayStation, tenéis barras espaciadoras customizadas, tenéis con monigotes como este de aquí. ¿No veis estas que tenéis de Marvel, por ejemplo? Mira, Capitán América con retroiluminadas. Están bastante chulas, ¿eh? Pero estas ya, por ejemplo, ya cuestan 12 euritos, ¿vale? Yo de estas tengo alguna. Tengo la de Spiderman, la del Capitán América. Y no sé si alguna más. Y una de Iron Man también tengo. Y bueno, está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Mira, tendríais también estas de Pokémon, ¿vale? Estas también las compré yo y están bastante chulas. Son un poco delicadas, eso sí. Son un poco delicadas, pero están bastante chulas, ¿eh? Como veis, aquí hay un universo, vamos, esto es en AliExpress, pero hay páginas especializadas donde es todo un universo el tema de las keycaps customizadas, ¿vale? Mi recomendación, si no os queréis gastar mucho, pues ya que compréis un set de keycaps de colores para instalarlas y luego le pongáis algún detallito, ¿vale? Alguna así premium en la tecla del escape o alguna tecla así que os mole. Si sois gamers, pues también las típicas teclas de ASDW o WSD, como queráis decirlo, estaría guay también. Puedo darle un toquecillo ahí gamer que sepas que son las teclas para moverte los juegos, ¿vale? Yo os voy a enseñar las que he comprado para este teclado que he montado a mi mujer, ¿vale? Y ya está. Y así veis un poco, pues más o menos lo que puede costar. Venga, vamos a verlo. Mirad, chicos, he encontrado estas teclas de PVT, ¿vale? Retroiluminadas, es decir, que permiten que traspase lo que es el RGB del teclado, ¿vale? Para que se vean las teclas y resalten y queden chulas. Si no están preparadas para la retroiluminación, pues claro, el teclado, si los keycaps son opacos, totalmente opacos,
pues no se van a ver las luces, que al final es lo chulo también del teclado, ¿no? Es la gracia. Así que mirad, chicos, yo cogí estas teclas en azul, ¿vale? Estas teclitas en azul son 6 euros, ¿vale? Cogí estas en rosa también, otros 6 euros y en morado. Es decir, por unos 19 euros, ¿vale? Por unos 19 euros compré lo que serían todas las teclas, ¿vale? Aparte de esa tecla, compré también esta tecla de Sailor Moon, ¿vale? Porque sé que a mi mujer le molaba esta serie de pequeña. Y muy de boomers, chicos. Y esa la voy a poner en la tecla de escape, ¿vale? Para darle ahí un toquecillo diferente. Que aparte de eso, ¿queréis ponerle más historias? Pues ya sabéis. Hacéis lo que os he dicho, ¿vale? Buscáis custom keycaps, ¿vale? Y podéis encontrar casi de todo, ¿vale? Yo la verdad es que estuve buscando hace mucho tiempo cuando me monté mi teclado customizado y encontré infinitas posibilidades, infinitas, ¿vale? Así que bueno, estas son un poco las recomendaciones, ¿vale? La base del teclado, como hemos dicho, Tenkeyless de GMMK, ¿vale? De Glorious PC Gaming Race y los Gatheron, ¿vale? Los switches Gatheron. Yo compré los Brown por ser mixto, pero podéis comprar los Resis para gaming. Y aparte de eso, pues las keycaps, ¿vale? Siempre PBT, ¿vale? Importante, chicos. Aparte, pues ya compráis las que más os molen a vosotros, customizadas o estándar, la que queráis, ¿vale? Importante tener en cuenta lo de los layouts, ¿vale? De español o que sean en inglés, ¿vale? Fijaros si trae la ñ o no la trae. O si podéis coger, por ejemplo, teclas americanas, pero la ñ sustituirla por algún comodín o lo que sea. También lo podéis hacer. Pero sobre todo, prestar atención a los intros y ese tipo de teclas que son más particulares según la disposición, ¿vale? Según sea América o español, ahí hay diferencias, ¿vale, chicos? Importante. Y bueno, sin más, ya me dejo de enrollar, ya os he dado toda la info. Y ahora voy a montar el teclado a mi mujer, ¿vale? Para que veáis cómo ha quedado, ¿vale? Así que venga, ¡vamos a darle! Pues nada, aquí tenéis lo que es el plate montado con todos los switches, ¿vale? Voy a quitar un switch para enseñaros cómo es, ¿vale? Ahí lo tenéis, veis que tiene 2 pines y, bueno, el mecanismo que lo acciona es un muellecito que se pulsa y es el encargado de mandar la señal al teclado, ¿vale? Tenemos esta herramienta que nos sirve para sacar los switches, se engancha en 2 pestañitas que tiene de forma muy sencilla, como veis, y nada, tirando hacia arriba, haciendo un poquito de fuerza, se extrae con facilidad. Ahora voy a poner los 2 switches que quedan por poner y empezamos con las keycaps, ¿vale? Venga, vamos a darle. Bueno, ya tenemos el teclado completo. Os enseño la cajita de los Gatheron Switches Brown que compré de Glorious PC Gaming Race. Como visteis anteriormente, tenía un precio de 40 euros, pero también los podéis conseguir por AliExpress de forma más barata. La parte trasera del teclado, como veis, tiene unos elevadores, tiene una pieza roja para extraer las keycaps de forma sencilla, sin destrozar lo que es el teclado. Y estas serían los sets de keycaps que compré. El rosa, el morado y el azulito, ¿vale? Son los que vamos a montar sobre el teclado a continuación. Así que nada, me dispongo a montarlo. Primero empiezo con la serie de teclas azules. Continuaríamos con las teclas moraditas y acabaríamos con las teclas rosas, ¿vale? Os dejo aquí un poquito el vídeo de cómo fui montándolo paso a paso, de forma rápida para que no se haga muy largo y ya os enseño el resultado final, ¿vale? Ahora sería el turno de las teclitas moradas y como apunte, muy importante deciros que antes de montar todas las keycaps, usar una aplicación, por ejemplo, online, donde hagáis un test de las pulsaciones y vayáis pulsando todos los switches y veáis que responden. Porque si a veces pasa, bueno, a mí me ha pasado que puse los switches y monté las teclas y terminé lo que es el teclado y cuando fui a usarlo había algunas que no funcionaban. Que había puesto mal lo que es el switch o se me había doblado alguna patilla o alguna cosa similar. Así que mucha atención con eso.
Bueno, vamos a conectar el teclado, que ya lo hemos terminado. Como veis, ha quedado bastante chulo. Y os voy a enseñar un poco las animaciones que tiene el teclado. Con la tecla de función y estas 6 teclas encima de los arrows, podéis ir ejecutando diferentes acciones. El arrow hacia arriba y el hacia abajo sirve para darle más luminosidad o menos. Y el resto pues es ir probando un poco, ¿vale? Por ensayo y error. Como veis, hay diferentes tipos de animaciones. Y nada, este sería el resultado final, ¿eh? Yo creo que ha quedado bastante chulo y lo que es el RGB del teclado, la verdad es que bastante potente y queda bastante chulo. Y aquí tenéis la tecla Custom, que ha quedado deluxe, me parece super premium y a un precio muy reducido. Y como último paso, vamos a darle con un soplador de viento para eliminar todas las impurezas que tenga el teclado entre las teclas y así ya dejarlo niqueladito. Yo pillé este soplador de Opolar por internet y la verdad es que estoy súper contento. Es USB y lo cargas y a tirar, alambic. Es una maravilla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Dejadme un like si os ha gustado, por favor. No seáis perretes. Hemos montado un teclado customizado por menos de 150 euros. Como veis, ha quedado refachero. Voy a dejar abajo en los comentarios todas las páginas donde he ido comprando los componentes por si queréis comprar algo similar. Si no, ya sabéis que en Google tenéis un montón de opciones y bastante económicas, la verdad. Y nada más, si tienes algún comentario, duda o sugerencia, me lo escribes aquí abajo, que yo lo lea y yo te contesto, ¿vale? Sin problema. Y poco más, nos vemos en próximos directos en Twitch, como cada semana, y en futuros vídeos en YouTube. Gracias y suscríbete si te ha gustado el contenido. Un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.